Ya, y así comenzamos el mundo otra vez, hablando sobre Alemania. Vamos a hacer un pasaje histórico, vamos a pasar por Alemania, Francia, Europa, porque al final todos los países como que tienen su, o sea, dependen históricamente de los hechos y todo para poder formarse. Porque si Hitler era Exactamente. austriaco y después terminó siendo alemán, gracias a... Porque le dieron como la nacionalidad alemana después, po, antes que Sí, llegara al poder. sí, porque sin teniendo esa nacionalidad no habría sido canciller. Y para ser canciller de Alemania necesita la nacionalidad Claro. alemana. Es como Para... ser presidente. Oye, pero Hitler en un principio, para hacer como acumular confianza con la gente, bueno, entre comillas, pero tenía que ser como, como forzar, ¿cierto? En el sentido de las armas, pues, forzar a la gente, o sea, escarmentar, hacer algún desmán, algo, ¿no? Es que cuando, a ver, vamos por orden. Lo primero, Hitler siempre, te voy a hacer la historia de que Hitler, para nacionalizar alemán, creía de una historia, lo llamado historia del Sacro Imperio Germánico Romano. ¿Qué era esta historia de este Sacro Imperio Germánico Romano? Es que combinaban todo el pueblo de Australia, los países de Australia, Alemania, Francia, Suiza, Luxemburgo, todo ese terreno era del este dicho imperio, ¿ya? Y él creía el pan germánico. ¿Qué es lo que era el pan germánico? Era el vasto imperio Pan, alemán. pan germánico o Sí, plan. no, pan germánico. Ah, ya. ¿Sí? Este pan germánico dista de que el pueblo alemán era un tribu vasto que venía descendiente del imperio romano, ¿ya? Entonces, para él aplicar ese concepto y volverlo a su actuar, a su tiempo, necesita tener el poder de la gente. Cuando empezó a, a, a pensar, a planear de cómo llegar al poder y transformar esta ideología en materializar en un ejemplo, quiso hacer un atentado, un golpe de Estado, perdón, un golpe de Estado, ¿ya? Y en la cual no funcionó. Ese golpe de Estado tenía que ir con las armas, y a tener que tener refuerzos de los paramilitares, y no le funcionó. O Por sea, ende, ya fue a la cárcel. Y ahí en la cárcel, cuando hizo mi lucha, entendió de que por la fuerza no podía lograr el poder. Y tenía que ser como tipo comunista. o Tenía sea, que o entender la gente sea, con la oratoria. claro. O sea, Y ahí se fue, Hitler utilizó el populismo en cierta... ¿No? Y tenía... ¿Cómo se llamaba no, ni tanto el populismo, Ya. Ah, no era tan populista en su... no era tan populista, O sea, se hizo no populista regalaba después, yo creo. ni tan así tampoco, porque el Hitler solamente creía del pueblo alemán. Y en base Ah, a ese pueblo alemán, él no se basó de que lo que dijera la gente, él lo tenía el derecho o el claro, deber tenés de razón. conceder. Tenés razón porque él no está gritando para la galería en el sentido de lo que la gente quiere, así como tipo circo. No, él lo que quería era que el pueblo alemán se engrandeciera como los antiguos años que era el Sacro Imperio Germánico Romano. Y Mm. para eso él tenía que tener un plan. Y ese plan tenía las altas jerarquías del poder nazi, que era el Joseph Goebbels, ¿quién era el otro?
Joseph Goebbels eh, era el de jefe de la propaganda no, nazi, ¿o no? ¿O no? ¿Cómo se no, llama? el del Joseph Goebbels era el comandante de la Fuerza Aérea. Ah, ya, me El de equivoqué. la propaganda nazi era, ¿cómo se llama este tipo? Joseph Goebbels, no me parece Joseph Goebbels era, ah, Sí, a mí me parece que era como, a ver, me parece que Joseph Goebbels era de la, sí, Joseph Goebbels era el encargado de la propaganda del Tercer Reich. El que yo quisiera hablarte era el, el comandante, o sea, ¿cómo se llama este? De la Fuerza Aérea, que también tenía él, tenía que tener un plan de 4 años. Era, sí, Göring, Göring, él, era, Göring, era el jefe de la Luftwaffe, ya, era de la Fuerza Aérea. Entonces él también tenía un plan para hacer el sistema económico, para hacer el sistema, en base al sistema económico, para generar la Fuerza Armada tenga el poder para seguir avanzando su carrera armamentista y en base a eso, oye, después a entonces, futuro pero, estallar que vaya invadiendo países por países. pero en esa carrera armamentista que se podría decir, ¿estaba Estados Unidos capitalizando este mercado de armas, se podría decir, o no? Es que Estados Unidos sí le vendía armas a los nazis, sí le vendía, Claro. sí le vendía. Pero hasta cierto punto, porque Alemania tenía el tema de las clausuras del Tratado de Versalles, que no podía tener muchas armas, no podía tener mucho O ejército, sea, había un control en base al tratado. el tratado, pero hasta por ahí nomás, porque igual por abajo se Claro. pasaban Como que igual que esto. cuando llegan armas de otros lados, pero no sé, pues de estos aviones antirradar o vienen de otras formas, po. Existen Entonces, miles de formas que pueden llegar armas y después la esconden, ¿no? entonces todo esto tiene Capaz que hasta los rusos sus le pueden haber dado armas. sí, pues, tenían tratado hasta con los rusos. Los nazis Sí, po. tenían, entonces, después, ¿cómo se llama? Charles Munger, o sea, James Hunt, Charles Munger, que dijo de que no había guerra, que habló con Hitler y que no, bajando el avión, que no teníamos que nada que preocuparlo, y que Hitler firmó un papelito, y que en base a esa firma, él se comprometía de que no iba a pedir más territorio, ya había tomado Austria, había tomado Checoslovaquia, Praga, Claro. entre eso, Y eso entonces eran ya, como ya países establecidos ya. ya estaban establecidos por el mismo Tratado de Versalles, Ya. como el límite que O sea, tenían. ahí haciendo memoria, el Tratado de Versalles sucede después de la Primera Guerra, ¿cierto? Sea, es como la capitulación que tuvo que hacer Alemania para finalizar la Primera Guerra, y Ah, ya. en esa capitulación está el Tratado de Versalles, que Pero significa de si que Alemania retrocedemos, tenía que pagar, que tenía que ah, de decir. veras, porque en el Tratado de Versalles, que es una weá de esas cosas que Hitler odiaba, que incluso lo deja entrever en el libro de Mi Lucha, que era como un límite o algo, como que no se merecía como ese castigo, esa resolución ante Alemania, porque Alemania, al perder en la guerra, Alemania fue la más afectada de esto, ¿cierto? En la Sí, Gran Guerra. fue categorizada como la culpable de provocar la Primera Guerra. Y eso que no, no fue verdad, porque la Primera Guerra se inició con el tema
el ataque del archiduque de Austria en Sarajevo, con el comunista esto disparándole al archiduque, Francisco Franco, no Ah, Francisco, y él era como el líder era como o de- sea, era como el era, representante, no era representante, así es como el que presidente. tenía que ser, no, era que era como, había un rey en Austria, ¿ya? Austria-Hungría, pero tenía un sobrino que podía ser rey, y ya que el rey ya está en la última, y tenía a Francisco Como Ferdinand, me parece, ¿no? heredero Y del. lo mataron. Ah, Entonces, por eso el que lo mataron, le echaron la culpa a Serbia, que Serbia tenía tratados de no agresión o de alianza con Rusia, se metió Rusia, entre estos, como Austria era amigo de Alemania, entonces Alemania se metió y después Francia tenía tratados, era un lote. Entonces se metió Francia, Francia como eh, tenía tratado de Inglaterra, pero Inglaterra no quiso meterse, pero para defenderse Alemania con Francia tuvo que eh, a entrar por prestarse Bélgica y Bélgica se ingresó. o Es sea, como tanto, como que le tuvo que prestar ropa en un momento. pero todo eso se originó por la mala administración de los que eran los reyes que habían antiguamente, Ah, ya. los reyes de San Nicolás de Rusia, de Guillermo de Alemania, Oye, de, ¿cómo yo se no llama? vi bien el video, había El, un video de la Gran Guerra que está en YouTube, o la Primera Guerra, algo así. Pero la cuestión es ¿ya? que es un video bien cortito, se dura como una hora. Yo digo bien cortito porque estoy acostumbrado a ver, ¿cómo se dice? Así como una tira larga, pues, de por lo menos 10 días. Son series. Sí. Claro, eso, son series. Ya, pues, y esta cuestión era un video cortito, así, la Gran Guerra. La cuestión es que hay imágenes como de. ¿En qué año empezó? En el 1914, ¿no? Sí, en Ya. junio. Sí, en junio del 1914. Y justo, ¿sabéis que habían imágenes en video donde salen esto así como el viejo? No sé si será el mismo, pero me parece que era el viejo, el que era como el gobernante El y que estaba, Kaiser. estaba viejo, sí, estaba viejo. Y que parece que él ahí después le deja a Francisco Franco. Ah, no, es cierto, Francisco Ah, ya, Ferdinand. ya. No, pues ¿De Francisco dónde saqué? Ferdinand, ¿De dónde salió no ese sé, yo me personaje? equivoqué delante. Lo inventemos. No sé, ya entonces, este caballero ya está en la última y tenía que tener un heredero para Austria-Hungría. Entonces tenía a Francisco Ferdinand y justo iba como a un evento que tenía en Sarajevo y lo mataron. Ah, ya. ¿Y quién fue el que lo Entonces mató? era un comunista Era un comunista. Ah, ya. que decía que era de la Mano Negra, una agrupación que había en Serbia, Mm. pero Eh, que en Serbia Pero había eso una. se sabe más o menos qué conspiración fue, por qué lo mataron. ¿O solamente conjetura y cosas? Porque yo por lo menos no. No, conjetura que había ahí en esos pueblos, en los países bálticos, habían problemas de nacionalizaciones, estaba Croacia, están recién instalándose, pero estaba bajo el dominio de Austria, había un enredo más político interno, Ah, ya. como pelea más interna. Y cuando mataron a Francisco Ferdinand, ahí se trató no a nivel local, sino ahí se ya con países, como Alemania, Francia, Ya. Rusia, Ya está ahí, pasando a ser ese noticia gatillo, internacional. po. Y ellos, el tipo este inventó, vamos a solucionar aquí del pueblo nomás que matar este y Oye, los austriacos, como llevándote para pero otro lado nunca pensó que de la misma época, Estados Unidos ya era potencia.
pues ya era ¿En potente, qué momento más Estados potente. Unidos o Estados Unidos se hizo potencia desde el día uno? Estados Unidos se hizo potencia después de la guerra civil de la sucesión. 1700 estamos hablando ya. No, pues 1860, es Ah, que ya. ya venía ya con ese estima de Estados Unidos como potencia, porque Mm. habían llegado muchos extranjeros, muchos europeos, Pero así que esa potencia se transformó debido a las políticas liberales sí, y ahí quedó de la estigmatizado Constitución. de... ¿Sabes que yo me acuerdo un momento en que yo igual caí en el juego de que Estados Unidos era como de los poderosos, pero así como malo. Como que no que los gringos eran malos, sino que como que la élite gringa eran como poderosos y que estrujaban a otros países y le sacaban el petróleo y caí, pero Sí, nunca es así que como, a ver, cuando empezó en su inicio Estados Unidos con la primera encomienda, la segunda encomienda, la Constitución, los grandes fundadores de Estados Unidos como Franklin, Washington, ellos veían por los tres estados que tenía Estados Unidos, no era el país que hoy en día. Después cuando iba avanzando el tiempo, cuando se tomaron parte de México, Nuevo México y achicaron a México, o sea, lo tiraron más al sur, ya empezó un tema más expansionista, más que expansionista, más del tema de imperialismo. Y ahí empezó a agrandarse los cornillos y empezó a tomar empezó otras a devorar atribuciones. Pero ahí ya dejó de literalmente. ser tan liberal como Oye, pero hasta igual hoy en día. Pues hoy dentro en día de ya no esas es tan liberal políticas. como lo fue en los primeros. Oye, pero las políticas liberales liberaron a los esclavos o lo empeoraron. Porque yo por lo menos tengo entendido, me parece que los que más estaban con el tema de la abolición de la esclavitud eran los liberales, o por lo menos de la parte de, ¿cómo se llama? Abraham Lincoln me parece que. Sí, Abraham Lincoln, que era el presidente de ese entonces, quería, ¿cómo decirte? Abolir la esclavitud. Pero los demócratas, Quería, no lo quería. y se supone que los demócratas representan a la izquierda, ¿cierto? Sí, Mm, claro, ¿no? Entonces, en la guerra de sucesión, lo que hizo Abraham Lincoln lo ganó, pero hubo una pérdida ahí entre medio, y cuando lo ganó, lo mataron. claro. Y Y ahí ese asesinato de Abraham Lincoln fue desde naciendo de los demócratas. Sí, porque exactamente, me parece que habían hartos liberales que eran negros, no necesariamente, ¿cómo se llama? La wea progresista de ahora, pues, como que ya ahora los negros son blancos, los blancos son negros. Hay como como la una... negrita Ay, Ah, te invito, la negrita. Oye, esa cuestión también es como que le cambian, que como que ahora tú no, ¿sabes qué? Encuentro más discriminador lo que hizo Nestlé. Sí, porque es como decir ahora ya no se pueden decir las cosas como son, sino que hay que cambiar las cosas, para que nadie se ofenda. Pero ellos están discriminando más, pues. están diciendo, están afirmando de una discriminación. Claro, pues, Y están diciendo que para, negrita es ofensa. ya, sí. O sea, ahora no podemos decir negro, o Imagina, hasta el mira color la weá negro, donde nos fuimos. Mira dónde nos fuimos. Es que como, no sé, pues, por ejemplo, supongamos yo soy blanco. Y y en el grupo hay 10 negros. ¿Y cómo me van a decir los negros? Ahí está el blanco. pero te Imagínate, están, estás en un trabajo y el único blanco eres tú. Entonces, los negros, ¿cómo te van a decir a ti? Cuando te quieran oye, pedir blanco, algo, oye, ¿quién tiene, no sé, pues, quién tiene el martillo tanto? No me imagino así como uno de estos trabajos.
No, o quién sabe de esta cuestión, quién sabe arreglar esto, no, el blanco, o el que usa lente, o el pelado. Pero uno siempre describe de esa forma, pues, o sea, Claro, no es no es malo. por el nombre. Claro, de repente no es por el Aquí, nombre. A veces es por un chiste, por algo que le pasó, por una talla. Entonces los compañeros de curso, típico, sobrenombre. los Este, sobrenombres y todo, pero a veces hay sobrenombres, claro, que son hirientes y todo, pero también son creativos. Pero estar así como quitándole los nombres porque se va a ofender, o sea, ya la ofensa es una weá, ya cada uno verá hasta dónde le duele, ¿no? Pero así como de quitarle los nombres a las cosas, ay, me dio risa porque después siguió una lista de cuestiones de, me acuerdo del golpe, el pronunciamiento, ahora no se llama golpe, se llama pronunciamiento. Johannes también era el muy, show comentario, pero uy, que me dio risa la wea. El chiquitín, oh, esa wea que me dio risa. El chiquitín, no, el asterisco. este, ya, como ya entiendo la historia. Bueno, el pan germánico era lo que quería hacer Adolf Hitler, volver a lo que fue antiguamente el hijo del Imperio Romano, que era el Imperio, Sacro Imperio Germánico Romano, que era O sea, antiguamente del quería Imperio volver a la Carolingio. parte paleolítica De ahí, de la historia alemana. O sea, rescatar esa no, esencia que le dé. Pero oye, ese sentido fue como medio arbitrario de Hitler en el sentido de que él dijo, esto es alemán, esto no, esto sí, esto no. Es como pues, muy autoritario. a su capricho, porque alguien podría decir, no, pues Hitler, no, pues Hitler, ese no es alemán, esto es alemán. Le podría decir, esta es la cultura alemana, esto. Podría haber discrepado con otras personas y decir, no, es que este es la esencia del alemán, no la esencia del alemán, sino que a lo mejor podría decir que no, que el verdadero alemán no es alemán, sino que tiene lo que es Prusia. Rescatemos lo prusiano, la palabra, no sé, pero supongamos que alguien que fuera a la contra de Hitler. No, estaría buscado mil veces quien habría dicho No, contra. no, pero supongamos, no tanto en contra de Hitler, sino que a la vez, o sea, estando en contra de Hitler, pero reduzcamos el poder de Hitler, sino que este otro juego más cuático. Se Como llama, Stalin. claro, pero basándose en un nacionalismo al estilo de obviamente este es una ficción, pero me refiero supongamos que hubiese sido otro tipo Hitler con otra filosofía tratando de rescatar lo prusiano. Así como Hitler empezó a rescatar, no sé si rescató lo prusiano, ¿no? Era ¿Cierto? más prusiano, Hitler era más prusiano. era más prusiano, porque le ¿Qué? gustaba el tema del uniforme prusiano, le gustaba el tema del Otto von Bismarck, que era Ya. prusiano. Era más prusiano y eso, que Hitler era totalmente de otro sector, nada que ver con los Pero prusios. entonces, No nació en Prusia. Prusia entonces, viene de la Brandenburgo de Berlín. Ahí está Prusia. mm, Está tomado entre Berlín, está tomado entre Polonia, y ahí viene el sistema de, ¿cómo se llama? De la dinastía Hohenzollern, que es lo Oppenholly. que crea Hohenzollern, que es lo que crearon el sistema prusiano, o sea, el reino de Prusia. Ah, Pero ya. antes de los Hohenzollern Pero eso venían es, los teutónicos, los eso, caballeros o sea, teutónicos, los teutónicos son más antiguos y después vinieron ¿cuántos dijiste? La dinastía Oppenholly. los Hohenzollern, Ya. Hohenzollern, algo así es el Ahí apellido. lo voy a buscar para buscar bien no sé cómo se pronuncia. Y ya, pues Hohenzollern. entonces, de esas personas, de esa dinastía, ahí recién empezó a originarse Prusia, o Estado prusiano. el reino de Prusia, porque era un reino.
Ya. dentro de Brandenburgo. El Brandenburgo era ya un principado, era más Oye, grande que Prusia. pero ya del hecho de tener ese tipo de reino ya era una monarquía como un feudalismo alemán. Sí, sí, bueno, es como en los píticos, castillo, pueblito alrededor, una iglesia, cementerio, y la ¿Y qué se hacía gente con las excepciones cuando, por ejemplo, una persona de la monarquía se sintiese atraída a un plebeyo o no se daba? no te daba más. Era como Mataban al anti, plebeyo. o sea, le faltaba o sea, faltaba la ética Sí. como monarquía. Ahí habían batalla de caballeros, Mm, como era la Edad Media, ya. pelea de Pero ahí caballeros. en ese caso, Estados Unidos como país liberal No, tenía, pero eso es mucho tiempo después, eso ya. pasó, porque O estábamos sea, o hablando de sea, Prusia. Hitler ni se le pasaba por la mente el tema liberal. ¿Qué pensaba No, Hitler de los liberales? Hitler de los liberales no está muy de acuerdo, porque liberales para él, Hitler era anarquía, ¿ya? Porque no tenía control, y al no tener control, entonces no tenía ese Estado que pudiese Ah, tener el ya. No control. podía, con el liberalismo no puede concentrar el poder. Sí, exactamente, y formar el Estado. Claro. Entonces, Oye, eso pensaba. un detalle hablando, mira, en la parte, no he investigado mucho el tema Platón, para ser sincero, pero se Platón, supone que de Platón viene todo lo que tenga que ver con la república, con el Estado, la democracia. la democracia. Pero eso quiere decir que el Estado va cambiando a través de qué? De la democracia. Que se supone que la democracia es la que el pueblo va a Es elegir que a... la democracia dictamina lo que es la soberanía que te elige el pueblo. Y el Claro. pueblo es el populus. Y el Oye, populus, pero ¿sabéis lo que pasa cuando hablamos en esto del Estado? Pasamos a Michel Foucault cuando dice que para llegar al Estado hay que como controlar las mentes del pueblo, de las masas, es que porque ahí ya así, no está diciendo liberal. sí o no, no, Ahí sí, no, sí, ya, sí, y ahí al no ser liberal, entonces lleváis a otro sistema, al totalitarismo. claro, Y al ser totalitarismo, entonces vaya a controlar y vaya a tener un Estado oprimido, un Estado tipo comunismo, un Estado tipo nazismo, que ya no te deja el poder, el poder ya está tan concentrado en uno que ya va a pasar lo mismo que pasó en la Revolución Francesa, claro. porque siempre va a haber gente O que sea, te si va. comparamos el libertario con, o sea, los liberales con una política más totalitaria, eh, por ejemplo, lo que es Michel Foucault con la pretensión de acaparar el poder a través de, entre comillas, la democracia, porque todos dicen, no, es que esto fue elegido democráticamente, pero las mentes están controladas. Es que Es como subliminal la forma de llegar al poder. el poder, sí, pero que ya tú controlando la mente, ya dejáis de ser democrático, porque por algo estáis controlando. No, pero No tiene, por eso te digo que por ejemplo, para una gente, para una persona que está programada, está controlada, pero a la vez no se da cuenta que está controlada y cree que lo que está votando, por ejemplo, democráticamente es algo de su libre albedrío. Pero resulta que él pero es no inconsciente, es fácil. él es inconsciente de que lo están manipulando. Él no sabe Exactamente. porque desde chiquitito le enseñaron un camino que no lo puede poner en duda porque incluso si lo pone en duda, le surge la inseguridad y Está él lo que bien más tú, quiere es estar seguro.
¿Sabías tú que los griegos, que fueron los fundadores de la democracia, de la La república escuela y todo eso, filosófica y todo eso, sí, po. todo eso, ellos no, para las votaciones no elegían, o sea, no eran para toda la gente, sino eran los más destacados, los llamados los intelectos que podían votar, no era para todo el No era perraje. para el... Oye, pero si eso que tú decís también se repite en los casos del clérigo y el papado, o todas estas personas que tienen que ver con la iglesia, po. Entonces, la misma parte con los que escribían la Biblia, po. O sea, ellos escribían También. la Biblia para los buenos que sabían leer, pero no le dejaban la información a a los que estaban más abajo. De Entonces, hecho, por ende, la gente debería tener la información y el conocimiento de qué es lo que era una república, de qué es lo que es una democracia. y ahí también se les va, por ejemplo, No conoce. el Estado es a la vez el ejército. Es que ese es otro tema, porque el cuerpo que existe el Estado está basado en el ejército, en la fuerza, Ya, el claro. imperio de la fuerza. Es que Eh, el Estado, para que tenga su poder en protección o para que se mantenga, tiene que haber un ejército. Pero no lo digo como te dijera, es que no hay Estado, o sea, si tú le quitas al Estado el ejército, supongamos ya un Estado sin ejército, esencialmente ya no es Estado, no, ¿o no? por- porque ya pasaría, ya, a ver, para concentrar el poder necesita la fuerza. Ya, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Y, al, Que y si tú no la tienes el izquierda lo que ejército, más necesita es para tener su Estado, necesita el ejército. Por eso cuando el sí, ejército, aquí en el caso de Chile, cuando el ejército no está tirando para el lado de ellos, entonces le es más difícil no, crear estar en el Estado. ¿Y qué hace? Hace por una ende, cuestión como Hitler. quebrantar. Pero Crea ahí hay otra una... paradoja. Ya, ¿Por qué? Porque Hitler está con la política prusiana y la política prusiana dice, dictamina de que el Estado, o sea, el ejército no se debe al gobierno, se debe a la nación. ya, ¿Ya? ya, mira, esa... Entonces, Hitler con esa ideología decía, yo para tener el poder, yo no puedo acabar con el ejército o con las fuerzas del ejército, tengo que penetrarme en el Estado. Y de ahí y eso es lo que están utilizando los zurdos. Los zurdos, como no pueden, como lo hizo Salvador Allende, lo que quiso es penetrarse en el poder, pero que el ejército no le deben al gobierno de turno, le debe a la nación. Y al deber la nación está sobre Salvador Allende. Por eso Ah, pero entonces se lo el quitaron. pronunciamiento militar no tiene nada, porque hay algunos que como que distorsionan ¿cómo se dice? Esta pieza y les Hacen cambian el todo. significado y les ponen Es que que el ejército es de mucha derecha. gente mucha gente no piensa qué es lo que es la doctrina prusiana. Dice, son bonitos los sombreritos, el pato y el este, pero no piensa qué es lo que es la doctrina prusiana. Y desde Y la esa doctrina doctrina prusiana estaríamos lo, diciendo que, establec- lo claro, estableció Federico el Grande, que dice, el ejército en sus fuerzas armadas no me deben a mí como el representante del Estado, sino le debe a la soberanía de la nación. Entonces, el ejército en sí no le va a deber a un puñado de personas, sino a la nación completa. ya. Eso es lo que dictamina Federico el O Grande. sea, tú estarías diciendo que el ejército de Chile esencialmente, claro, es prusiano, pero también tiene su sentido que es más para la nación que para el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque esté un Estado, un gobierno de derecha o de izquierda, el ejército es independiente como ente. Pero Exactamente. Y por existe eso la la izquierda lo posibilidad de quiere que caer. implementar, porque entiende de que si el Estado, el ejército está en base a la nación,
entonces le va a hacer una piedra en el camino para llegar al poder. Y la patudez de Porque no Jade al le... decir que quería garantías del ejército, onda como para asegurarse que no le pasara lo mismo que le pasó a Salvador Allende. Exactamente. Por eso mucha gente olvida de ese pequeño detalle. ¿Y el ejército le hizo así o no? No le respondió. ¿Mm? Y al no responder, igual que a Piñera, Ah, la también, verdad pues. que Piñera le dijo, estamos en guerra con con Ah, un sí, país porque extranjero, que tenemos y un el comandante enemigo. de ¿Cuánto fue? Ni me acuerdo la frase. misterioso, un enemigo Poderoso. insaciable, poderoso. Entonces Oh, el comandante del jefe, yo como persona soy un hombre feliz, algo así dijo. Soy nosotros no estamos en feliz guerra con nadie. y no estamos en guerra con nadie. Entonces le hizo la milla, la pita hasta el presidente, ¿Sí? hasta el presidente. Oye, igual cuando Piñera, lo que pasa es que se supone que Aparte que cuando el Piñera dijo ejército esa con cuestión, Piñera no lleva muy buena relación. será desde el día en que estuvo como senador, ¿cierto? Estuvo como senador en el momento de que a Pinochet estaba en Londres. Es que Piñera, eh, a ver, Piñera, primero que nada, nunca le votó, a ver, para empezar, Piñera votó por el no. Eso lo aclaró él mismo, sí. Como votó con el no, el ejército no se metía mucho en eso. Pero después empezó a insultar al ejército. A insultar en el sentido de que los presos como que Antigua no era Punta Peuco, era la cárcel Cordillera, tenía que pasar a la cárcel común y a cerrar la cárcel Cordillera. Y después de hecho lo cerró y después pasó a la cárcel Punta Peuco, que está en Colina, ¿ya? Y ahora está entre cerrarlo o no cerrarlo, ¿ya? Y ya eso, ya el ejército no le gustó para nada. Y el ejército no está ni ahí con Piñera. Si le queman el escritorio a Piñera, maní nomás, no le interesa el ejército. Que el ejército no le debe ¿cómo se llama? Al Piñera. Oye, y Al- por una cuestión de estrategia, la derecha como que quiere igual un pronunciamiento, no sé, pues yo te digo en estos personajes más tirados para acá. es que no se va a dar hoy en día el pronunciamiento, No, hoy en no, día. no, no, pero me refiero a que la derecha de tipo Cas como que ¿Ya? está con la fantasía de que salgan los militares, ¿cierto? Sí, y que tiene ese todavía ese recuerdo, tiene ese, Pero pero ¿cachai que estratégicamente no funcionaría estando que todo el país tiene como un rechazo al... un cego, Claro, hoy tiene entonces, un cego. entonces eso lo dejaría peor. Imagínate, supongamos, en el caso de que saliera José Antonio Caz, tendría como la oposición con fuerza, o sea, esto es una hipótesis, o sea, imagínate, Caz se queda en el poder, pero igual no estaría gobernando. ¿Por qué? Porque no tiene el apoyo que necesita. No, acuérdate que Piñera ni siquiera Ni Piñera está Piñera. gobernando, porque el poder lo concentra el poder legislativo. Claro, en todo caso, cuando te sale un presidente, supongamos en el caso sale Sichel, y ¿Ya? Sichel tiene más ventaja porque como que no se casa con ningún lado. O sea, se supone que como medio, está tirando medio para lo liberal y todo, pero las dudas están en que si este weón sería la continuidad de Piñera. ¿Ya? Que Piñera era un demócrata cristiano en sus comienzos y después pasó entre RN, UDI, no Claro. sé, ¿qué Pero ¿sabes qué? wea es? Es igual Este que tipo Lavín, de veleta, así como que gira para según la, la, a la, donde el la, viento, a las donde el viento tendencias se del llevó. momento. O sea, se carga, a ver, me cargo para este lado porque acá es donde puedo llegar más fácil, quizás. No, y más encima, como hablamos la otra vez, es como una creencia más que nada, porque estos güeyes no observan, no miden la temperatura del país. Ellos creen y se Es tiran por para la un lado. encuesta, Claro, también. la encuesta, Pero, la encuesta, pero se pierden, pues se inclinan a otra cuestión. exactamente. Entonces.
Tienen una lectura. Imagínate, imagínate que existiera hoy en día un Diego Portales, que tiene la misma doctrina de un prusiano. ¿Le harían lo que le hicieron a Piñera? A un Diego Portales, ni cagando, ni Oye, cagando. pero sabes que me impresiona que todas las personas que más o menos son de nuestro pensamiento, más allá que uno diga que es de derecha o que no somos de derecha ni nada, sino que tenemos No. ciertos valores, Mm, están como con esa cuestión de que el país, el circo, es un circo todo, o sea, la constituyente, las formas de expresarse, así que tiene Yo creo que cuando hizo el eclipse el solar, Senado. que Ahí demostró la estupidez. no, yo creo cuando se cambió totalmente Chile. Y yo tenía la fe cuando empezó el estallido delictual, porque fueron dos eclipses, uno el 2019, en junio, y el otro el 2020, en diciembre, que cuando iba a ser el segundo, iba a acabar todo esto. Y no, parece que sigue la cuestión. Bueno, ya, Parece lo que... dejamos hasta aquí, hasta la próxima semana. Así que, bueno, para resumir, para resumir, eh, Alemania se creó en base a ver, al- a ver, ¿cómo te lo digo? Se creó por el tema de el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio se creó en base al Sacro Imperio Germánico Romano. En base a eso, había antiguamente un llamado grupo selecto eh, de los caballeros templarios, que en una de las ramas están los caballeros tectónicos, teutónico, y eso crearon Prusia, que está al norte como monarquía. del Sacro Imperio Germánico Romano, que está entre Berlín y Polonia. Ya, mira, busquen fotos cómo eran los caballeros teutónicos. Eran con armadura y eran bacanas, Ahí pero ellos trabajaban con disciplina, con caballerosidad, ya, con ellos eran muy conservadores, muy sobrios, muy, ¿cómo decir? Honestos y todo lo que... Y después ellos eligieron a la dinastía Jorge López Soler, para hacer el reino de Prusia. Ahí se casaron con el reino de Brandenburgo, y de ahí salió el reino de Prusia. Y en este reino de Prusia salieron los años, fue un ejército más disciplinado, más cuadrado. Ahí están. Y en eso salió también un tiempo después Federico el Grande, después salió Otto von Bismarck. Otto von Bismarck creó siguieron la como Confederación de... la misma tradición prusiana. Exactamente. Y entonces después Otto von Bismarck creó la Confederación de Alemania del Norte, después hizo la guerra con Dinamarca, con Austria, con Francia, y creó y la unificó como el segundo rey de Alemania. Y después, tiempo después, salió el San Nicolás, o sea, el Kaiser Guillermo, y quiso que Alemania fuera grande de nuevo, como el Sacro Imperio Germánico Romano, Ese y fue como después, el primer tipo Hitler, ni tan Hitler, sino de los tiempos modernos. que él quería que Alemania fuera, que antiguamente en ese periodo había muchos países que tenían colonias y Alemania no lo tenía. Como era un país recién instalado, Formado. no tenía transformado, no tenía colonia, como lo tenía Francia, como lo tenía Inglaterra, como lo tenía Holanda y España, tenían muchas colonias.
Entonces Alemania dijo, ¿por qué ellos tienen y yo no? Entonces empezó y eso a los grandes países como Francia, Alemania, o sea, Francia, Inglaterra, España no les gustó mucho. Entonces ya se están haciendo alianzas con Rusia, con Serbia, con los otomanos y todo, y para agarrarse. Y faltó una cosa para que empezara la guerra y mataron a este llamado Francisco Ferdinand y estalló la Gran Guerra. Y todos se agarraron. Después se terminó la Gran Guerra, Hitler nació, o sea, muchos le echaron la culpa a los judíos, que porque Ah, ellos esa cuestión que cortaron quedaron la... como estigmatizados los judíos. Después de ahí como que le vino ¿Sabe? ¿Por qué? Porque el pensaba odio yo que los antisemita. judíos eran encargados de la economía de Alemania, que tenían su negocio, no le empezaron a aportar a Alemania económicamente, y por eso Alemania también fue parte de que eh, iba cayendo su potencial bélico, porque no le aportaba económicamente, porque eran judíos, habían judíos con plata. Claro, También, y también tiene esa expectativa de decirle que tenía que los judíos eran siempre los elegidos de Dios. Los ya, grandes magnates que en su tiempo, que eran los Rothschild, los Rockefeller, eran judíos, por lo tanto judíos alemán. ya. También Bueno, tenía ahí ese hiciste estigma. un resumen más o menos, más o menos ya me aclaró un poco la película y ahí a las personas que ven el video. Ya, terminamos Pero yo porque creo estamos que pasando la hora. Alemania y Ahí después estamos pasando ya. le damos la continuidad para hablar de los judíos. Yo no soy muy de ahí, no conozco mucho el tema. Tenía un amigo judío ahí que me hablaba un poco, pero ahí hay que, hay que ver qué sale. ¿Ya? Ya, nos Perfecto. despedimos y hasta la próxima. Seguimos conversando. Tengo los ojos chicos, tengo como sueño. ¿Tienes sueño? Hasta... ¿Ah? ¿Tan aburrido hablo yo? No, si estoy entretenido, es que como que me veo los ojos. Bueno, la cuestión es que a la Ya. próxima hablamos en mundos acerca de historia, filosofía, política, religión y todas esas cosas que no. Vale. Y cómprese una negrita. Y cómprese una. Ah, la que van quedando.